centralita. Por Dios. Cuando se hablaba de la centralita, se hablaba de la instalación en la cual se llevaban a cabo actividades ilícitas. Y el congresista en ese momento interfirió directamente en la labor del fiscal. Yo he estado unos minutos dentro de mi local. ¿Eso realmente fue necesario, fue una condición para que se diera toda la campaña que se ha desarrollado a lo largo de estos días? No, Beto. La verdadera razón... ¿Podrías describir esa campaña que mencionas, en qué ha consistido? Denuncias en la Comisión de Ética, pedidos por parte de los congresistas del oficialismo y de los congresistas del Frente Amplio para que yo renuncie a la comisión, encuestas en todos los medios tenían encuestas pidiendo la votación para que se determine mi salida, los comentarios de todo tipo. Beto, ¿y cuál podría ser la razón? Digamos, ¿los congresistas del partido de gobierno sabían que esta documentación estaba en camino? Sabían que estábamos investigando de manera seria y sabían que la verdad iba a aparecer en cualquier momento. Y por supuesto, no sé si está tu pizarra, 5 millones de razones creo que tenían para tratar de sacarme del cargo, ¿no? Nosotros vamos a intentar explicarle a nuestro público cuáles han sido estos aportes, a qué empresas han ido, porque de verdad es una información densa y es una información numérica que, sin embargo, es de absoluta relevancia y interés público. Entonces, lo que haremos será aprovechar el corte comercial en un momento para, en una pizarra, al mismo estilo en que el presidente Kuczynski nos explicó por qué era tan beneficioso el proyecto Chinchero, vamos a intentar explicar cuáles han sido esos aportes o pagos que se le ha hecho en diferentes modalidades y por diferentes rubros al hoy presidente de la República y cuáles de estos fueron hechos cuando él era ministro de Estado del gobierno de Alejandro Toledo. Ahora parece adquirir sentido la advertencia que hiciera Elian Karp de Toledo. Sé lo que hiciste el gobierno pasado, ¿no? Parece que a esto se refería. Siendo Toledo presidente y habiendo recibido las millonarias coimas que ahora sabemos que recibió en diferentes modalidades, incluida la famosa chanchita de Graña y Montero y demás empresas consorciadas, pues esto sí constituye un grave escándalo político y creo que no se resuelve ni con el brevísimo mensaje a la nación que nos ha dado el presidente de la República hoy, que dicho sea de paso deberíamos emitirlo porque es muy cortito y la verdad es que dice muy poquito, dice mucho menos de lo que los peruanos nos merecíamos escuchar. Adelante. Muy buenas noches, conciudadanos. Si bien en un inicio consideré, basado en la opinión de destacados constitucionalistas, no responder presencialmente a los requerimientos de la Comisión Investigadora del Congreso, he tomado nota del sentir ciudadano mayoritario que cree conveniente que yo me reúna con los integrantes de la Comisión Lavajato. Además, el día de hoy se ha entregado a la prensa información sobre pagos hechos por Odebrecht a las compañías First Capital y Westfield, dándose a entender que los montos ahí demostrados serían pagos de honorarios hacia mi persona. Frente a ello, y en respeto al honor que ustedes me han conferido al elegirme como presidente constitucional de la República, creo necesario informarles de que he decidido reunirme con la comisión, para la cual he dispuesto se efectúen las coordinaciones de hora y fecha necesarias. He trabajado durante 57 años de mi vida. Los ingresos que tuve como profesional están debidamente registrados, tributados y bancarizados. No hay nada indebido en ello. Reitero lo que ya dije en más de una oportunidad. En toda mi trayectoria como funcionario público, jamás he favorecido a empresa alguna. Estoy dispuesto a aclarar todo lo que haya que aclarar ante el Congreso y ante el Ministerio Público, pues no tengo nada que ocultar. Muy buenas noches.
La verdad es que eso debió decirnos nuestro presidente desde el día 1. Señor Kuczynski, si usted no tiene nada que ocultar, ¿por qué mecer? ¿Por qué darle largas? ¿Por qué dar una declaración en un sentido y luego en el otro y negarse a comparecer ante una comisión que lo que hacía era representar el sentir de diferentes sectores políticos, ya que esta comisión está integrada por congresistas de diversas bancadas? De todas. Entonces, decir ahora, cuando ya la evidencia cae sobre usted, cuando ya el techo parece resquebrajarse, decir ahora sí estoy dispuesto, he cambiado de opinión y ahora sí quiero recibir a la Comisión Lavajato, la verdad es que arroja unas señales sumamente complicadas. Hubiera sido fantástico que usted dijera eso desde el día 1, pero no lo hizo, evadió, se escudó en que lo habían maltratado, en que le habían lanzado epítetos, en que él no se iba a someter, etcétera, etcétera. Y la verdad es que ahora sí va a tener que sentarse con los miembros de la comisión y explicar este enorme legajo, esta larga lista de cifras, algunas de las cuales, como ya dijimos, han sido cobradas cuando era usted ministro de Estado. Nosotros vamos a ir a una pausa y lo que haremos será, ya lo dijimos, es una lista de estos pagos y de las empresas a través de las cuales se formularon para dar con la cifra total que bordea los 5 millones de dólares abonados por empresas relacionadas a Odebrecht al hoy presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a una pausa y ya regresamos. ¿Ya escucharon el nuevo villancico de Dimitri? Dicen que ahora la Navidad es suya y que Papá Noel ya fue. Porque ahora Entel trajo la primera Navidad ilimitada con apps, minutos y gigas. Todo ilimitado. ¿Qué tal, Dimitri? Escuchemos un poco de su canción. Traigo un plan, es ilimitado. Crea más stories con el filtro de... Estamos de regreso en Veto a Saber y la verdad es que la información que ha sido entregada por Mauricio Cruz a la congresista Rosa Bartra es profusa y es compleja y hemos intentado de alguna manera mostrarles una parte de lo que son los pagos que ha hecho la empresa Westfield Capital y a la empresa First Capital. Estos pagos han sido hechos en la etapa en la que Pedro Pablo Kuczynski era ministro de Estado en el gobierno de Alejandro Toledo. Quisiera pedirle a la congresista Bartra que nos explique el desarrollo de estos pagos que en este caso solamente con el tema del trasvase Olmos llegan a casi $1 millón. Esta obra del trasvase Olmos es una obra que tiene las mismas características que las demás. Se exoneró del SNIP, se incluyó dentro de la ley 28670, que no solamente impedía que la Contraloría pudiera intervenir, sino que además le dio la posibilidad a las empresas del grupo Odebrecht que tenían litigio con el Estado de participar. Hay algo que es interesante acá. Todos son por trasvase Olmos, como acabo de señalar. Estas 4 pagos a Westfield es a la empresa unipersonal, o sea, aquella que es de propiedad del presidente y en esta época él era ministro, y estos pagos son a First Capital. Empecemos por los de Westfield Capital, que son pagos menores, ¿no? $10,000, $20,000, $10,000 y $21,000. Estos han sido hechos entre noviembre del 2004 y marzo del 2006, en que Pedro Pablo Kuczynski era ministro. Así es, todos. Y en el caso de First Capital, ¿estamos hablando de una empresa de Odebrecht? Todas son por trasvase Olmos. No, correcto, pero la empresa First Capital, según la información que tengo aquí, es una empresa que contrata a PPK, ¿no? De modo indirecto para estructurar el proyecto de irrigación. Ese es el punto. Si lo contrataron para estructurar, para hacer la estructuración, y tenemos un pago, por lo menos de $20,000 en mayo del 2005, mes en el cual el mismo PPK firma el contrato para el financiamiento de este proyecto. Y unos días después le pagan a Westfield, a su empresa, por el contrato que él había firmado, por el concepto de comisión fija, estructuración y colocación. ¿Quiere decir que él estaba siendo ministro y al mismo tiempo asesorando a la empresa con la cual el Estado firmaba un contrato? No puedo hacer una calificación, yo solamente puedo describir hechos.
Acuérdate que luego pueden decir que adelante opinión, yo solo puedo describir pero no hechos. estoy pidiendo una opinión, estoy pidiendo simplemente la correlación del tiempo. Él era ministro de Economía. Así es, y él firmó un contrato de préstamo de representación del gobierno, lo firmó, y 5 días después hay este pago a su empresa por comisión fija, estructuración y colocación del proyecto que él había firmado el contrato. Vayamos a los pagos mayores, a los pagos de First Capital que tienen sumas mucho más abultadas, 750.055 dólares y 128.012 dólares en abril del 2006 y mayo del 2006. ¿Por qué concepto se hacen estos pagos? ¿A quién se abonan? ¿Y cuál era el cargo que tenía Pedro Pablo Kuczynski en el momento en que se le hacen esos pagos? Tenía cargo de presidente del Consejo de Ministros. En Ese era abril su y cargo. mayo del año 2006. Así es. Era premier del gobierno de Alejandro Toledo, Así es. ¿correcto? Ese era su cargo, exactamente. ¿Y por qué concepto se le hacen estos pagos? Acá dice bonos, comisión, estructuración y colocación. En ambos casos, bonos, comisión, estructuración y colocación del proyecto igual, Trasvase Olmos. O sea, todo este monto de casi $1 millón se le pagó como asesor de un proyecto. Todo eso es estructuración financiera. Correcto, pero al mismo tiempo él era ministro. Presidente del Consejo de Y Ministros. contrataba en nombre del Estado. Y ojo que ahí se hace un cambio. Cuando él pasa a ser presidente del Consejo de Ministros, la presidencia del Consejo Directivo de Proinversión, que antes era el ministro de Economía, cambia y se la dan al premier. O sea, cambia con la persona, cambia con el señor Kuczynski. Por eso es que cuando nosotros pedíamos que él reciba la comisión, queríamos que nos explique por qué es que se hicieron este tipo de actos administrativos desde el Estado que resultan sospechosos. Nosotros decíamos, bueno, puede haber existido impericia, puede haber existido desconocimiento, pero obviamente el objeto de la comisión es investigar si hubo coimas. Bien, con saber esa si Bartra, esto fue a través de esto un solamente pago. es, digamos, la explicación de $1 millón en pago, pero nos falta explicarle a la gente en qué consisten los pagos de los otros 4 millones, porque son casi, hemos dicho casi porque tenemos que redondear la cifra, son 4.800.000 más o menos. Vamos a hacer la suma exacta. 4.043.941 dólares. En total, sumando esto. No, eso es lo que ha contratado con First Capital Odebrecht. Y a eso hay que sumarle los 782.207 estamos, de Westfield. Cuando decimos casi, estamos volando. Son Casi 5 porque millones. son... Casi 5 millones de dólares. Bien, vamos a intentar, luego de la pausa, explicar cuáles han sido estos pagos por $4 millones más, que estos pagos no se han hecho cuando Kuczynski era ministro, sino se han hecho cuando él no tenía un cargo público. Nos parecía que esto era mucho más relevante porque, por supuesto, es mucho más grave que Kuczynski haya recibido este pago siendo ministro de Estado. Luego de la pausa volveremos intentando enumerar los, ¿cuántos son? 20 o 30 depósitos que se hicieron al presidente y que configuran un monto total de casi $5 millones. Ya regresamos. Odebrecht complica situación de Pedro. Empresas ligadas a Odebrecht. Es imposible transcribir todo esto en la pizarra, solamente hemos escrito lo correspondiente a uno de esos 72 pagos. Quisiera pedirle a la congresista Bartra que nos explique en qué consistió este pago de $1.665.000. Es importante, Beto, destacar que esta información es relevante porque el mismo presidente de la República admitió en RPP que había hecho asesoría financiera para H2 Olmos. Las únicas asesorías financieras para H2 Olmos han sido hechas a través de First Capital, todas. Y hemos encontrado una, que es que, bueno, digamos es una de las más altas. Factura de NFF 106. De noviembre del 2012 por $1.665.000. ¿Por qué concepto? Asesoría financiera y honorario de éxito. La palabra textual figura en la nómina que se ha entregado de Odebrecht a la Comisión Lavajato. Dice exactamente asesoría financiera, honorario de éxito. Es decir que en estos 72 pagos ascienden a la suma de... 4 millones y un poco más, ¿no?
Y luego a estos A 4 eso se millones hay suman que sumar el millón de Westfield. de los pagos de Westfield que se hicieron durante su periodo como ministro. ministro. Acá tengo 700. la suma exacta, 4.043.941 dólares. Son los pagos que se han hecho a través de First Capital, empresa de propiedad de... Gerardo Sepúlveda y otros socios que justamente puso en alarma cuando nosotros dijimos que íbamos a citarlos a todos. Tenemos que irnos, solamente una última cuestión. ¿Van a pedir ustedes la vacancia o la renuncia? Nosotros queremos que la verdad se conozca y que se conozca completa. Gracias por haber estado en nuestro programa, A congresista usted, Bartra. Beto. Nosotros nos vamos hasta mañana. Los dejamos con ATV Noticias.